En la encrucijada del mar Mediterráneo, una civilización marcó su era con el brillo de su ingenio y la amplitud de su influencia. Los fenicios, surgidos desde la estrecha franja costera del actual Líbano, se forjaron un legado como maestros navegantes, comerciantes astutos y pioneros en artes y escritura. Esta historia busca desvelar el velo que cubre a esta fascinante civilización, explorando sus orígenes misteriosos, su innovadora cultura, su destreza en el comercio marítimo y su perdurable impacto en el curso de la historia humana. Nos adentraremos en las historias de sus legendarias ciudades-estado, Tiro, Sidón y Biblos, centros de poder que se alzaron sobre las olas para desafiar el tiempo. A través de sus innovaciones, como el revolucionario alfabeto fenicio y sus avances en la artesanía, entenderemos cómo influyeron en el desarrollo cultural y tecnológico de la antigüedad. Nuestra travesía nos llevará también por sus vastas redes comerciales que extendieron su influencia desde las costas del Mediterráneo hasta las lejanas tierras del oeste. Exploraremos sus complejas relaciones con los grandes imperios de su época, desde Egipto hasta Grecia, y cómo estas interacciones moldearon su destino. Al final, nos sumergiremos en el legado de los fenicios, descubriendo cómo sus ecos resuenan hasta hoy en nuestra arquitectura, lenguaje y cultura. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, para descubrir la rica y multifacética historia de los fenicios, los navegantes del antiguo mundo. Los orígenes específicos de los fenicios se pierden en la antigüedad, con escasos registros escritos propios de sus primeros días que dejan un manto de misterio. La referencia más antigua la tenemos de la Biblia, en Génesis 10:15, que descienden de Sidón hijo de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Emergieron como cultura en el actual Líbano alrededor del año 3200 a.C. Hay que destacar que el término fenicio es griego, ya que ellos mismos se llamaban y denominaban cananeos. Ocuparon una angosta franja costera de aproximadamente 195 kilómetros de largo y apenas 48 kilómetros en su punto más ancho, limitada por las montañas del Líbano y el mar Mediterráneo. Esta ubicación geográfica estratégica les permitió desarrollar sus habilidades marítimas y convertirse en hábiles constructores navales y navegantes, dominando las rutas comerciales del Mediterráneo oriental en la antigüedad. La topografía de su tierra, caracterizada por una estrecha franja costera flanqueada por la cordillera del Líbano, influyó significativamente en su desarrollo. Con recursos terrestres limitados, los fenicios se volcaron hacia el mar, convirtiéndose en expertos marineros y constructores de barcos. Este enfoque en la navegación y el comercio marítimo no solo fue una necesidad, sino que también marcó el comienzo de una era de prosperidad y expansión fenicia. Establecieron ciudades-estado independientes entre sí, a lo largo de la costa, como Tiro, Sidón y Biblos. Los fenicios conformaban una confederación de ciudades-estado autónomas entre sí, sin una entidad política unificada que abarcara a toda la civilización. Cada ciudad tenía su propio gobierno, monarca, tradiciones e identidad independiente. Las más destacadas eran Tiro, Sidón y Biblos. Tiro era una imponente fortaleza insular y terrestre que llegó a tener bajo su influencia un amplio territorio. Sidón era famosa por la producción de vidrio y por el tinte púrpura extraído del molusco múrice, mientras que Biblos controlaba la llegada del papiro y otros bienes desde Egipto. Todas tenían en común su prosperidad gracias al comercio marítimo y la producción artesanal. Si bien la estructura política de las ciudades fenicias tenía rasgos de monarquía hereditaria, los reyes dependían del apoyo de las prominentes familias de comerciantes locales para ejercer su autoridad. El poder real estaba supeditado frecuentemente a los intereses de las élites mercantiles. La estructura de las ciudades-estado fenicias refleja una sociedad avanzada y compleja, profundamente arraigada en el comercio marítimo y la producción artesanal. La autonomía de estas ciudades fue clave para su desarrollo,
pero también presentó desafíos únicos en términos de unidad política y defensa. La cultura fenicia estaba profundamente influenciada por su vinculación con el mar, el comercio a través de sus rutas navales y la interacción constante con otros pueblos del Mediterráneo. Todo esto le otorgó un carácter cosmopolita y adaptable como pocas culturas de la antigüedad. El arte fenicio absorbía influencias egipcias, griegas e incluso mesopotámicas. Su excelente artesanía se reflejaba en intrincadas joyas, cerámicas, objetos de marfil e ingeniosas manufacturas como el afamado tinte púrpura de Tiro y Sidón. En cuanto a religión, los fenicios practicaban un politeísmo con variados dioses y diosas vinculadas a las labores marineras como la navegación, pero también al sol, la fertilidad, las cosechas y otros aspectos de la vida. Entre ellos destacaban divinidades tutelares de las propias ciudades, como Melart asociado al rey y al mar, venerado en Tiro y sus colonias. Los rituales y creencias fenicias dejaron una fuerte impronta cuando sus colonos las llevaron hacia el Mediterráneo occidental, sincretizándose con manifestaciones religiosas locales en cada nuevo territorio. El comercio y la navegación fueron pilares fundamentales que definieron la cultura e identidad fenicia desde aproximadamente el 1900 a.C. Impulsados por las limitaciones de sus territorios costeros y montañosos, los fenicios volcaron su mirada al mar, convirtiéndose en osados exploradores y comerciantes. Sobresalieron como excelentes constructores navales. Desarrollaron ágiles barcos de vela y remeros conocidos como galeras fenicias, ideales para el comercio y la guerra. Con ellos recorrieron las costas del Mediterráneo, el Mar Negro, e incluso se aventuraron más allá del estrecho de Gibraltar hasta las islas británicas y la costa atlántica africana en busca de metales, marfil y otros bienes preciados. Los fenicios establecieron también puertos y ciudades a lo largo de sus rutas para reparar y reabastecer sus barcos y tener mayor control de los territorios en los que comerciaban. La más legendaria sería Cartago, originalmente una pequeña colonia que llegaría a convertirse en una próspera metrópolis. Entre sus logros como pioneros de la navegación está el uso temprano de la estrella polar para orientarse en alta mar, así como la introducción de mejoras técnicas en el diseño de barcos. Los fenicios supieron dominar el Mediterráneo gracias a su atrevimiento, conocimientos náuticos y ambición comercial. Uno de los legados más perdurables de los fenicios fue el desarrollo de un sistema de escritura genuinamente alfabético. Hasta entonces las formas de escritura eran silábicas o logográficas, lo que dificultaba su aprendizaje y utilización masiva. El alfabeto fenicio surgido alrededor del 1050 a.C., contenía solo unos 30 símbolos fonéticos que representaban sonidos, lo que permitía escribir cualquier palabra. Por su sencillez y facilidad de uso para registrar información, fue adoptado posteriormente por griegos, romanos y otras culturas, dando origen a los alfabetos más utilizados en la actualidad. Otros aportes técnicos fenicios fueron la introducción del hierro forjado y el vidrio en Europa, el perfeccionamiento de la extracción de tintes púrpura, así como relevantes avances en ingeniería naval, con barcos especializados en transporte marítimo a gran escala. Ubicados en un punto geopolítico de encuentro entre grandes civilizaciones, los fenicios entablaron una compleja red de intercambios, alianzas y conflictos con varios de los imperios más poderosos de la antigüedad. Con Egipto tuvieron una próspera relación comercial recíprocamente beneficiosa, importando oro, marfil y papiro a cambio de madera, textiles, vino, aceite de oliva y artesanías. También compartieron elementos culturales y religiosos. Los pueblos semitas de Mesopotamia representaban una constante amenaza militar para las ciudades fenicias,
por lo que debieron pactar alianzas o pagar tributos para preservar su independencia. Esto evidencia las presiones políticas de su ubicación geográfica. Con Persia formaron una inesperada alianza naval, aportando sus temibles galeones fenicios a la armada del emperador Jerjes I. Esta alianza de conveniencia terminaría tras la derrota persa frente a griegos y espartanos en la batalla de Salamina el año 480 a.C. Los griegos eran socios y rivales a la vez. Competían por el control comercial de determinadas rutas marítimas y colonias estratégicas, pero también mantuvieron un sustancial intercambio cultural mutuo. Impulsados por motivaciones tanto comerciales como demográficas, los fenicios establecieron una extensa red colonial que se convirtió en la base de su prosperidad económica y proyección de influencia cultural. Entre el 1200 y el 800 a.C., establecieron puestos fortificados y ciudades a lo largo de las costas del Mediterráneo, desde Chipre hasta las actuales Túnez, Argelia y Marruecos por el sur, por el norte llegando hasta las Islas Baleares, Cerdeña, Sicilia e incluso la península ibérica. La más emblemática sería Cartago en el norte de África, originalmente una pequeña factoría fundada en 814 a.C., que gracias a su ubicación privilegiada se transformaría con el tiempo en una imponente metrópoli de casi 500.000 de habitantes antes de las guerras púnicas. Llegó a controlar gran parte del comercio del Mediterráneo occidental. A través de esta vasta red colonial, los fenicios no solo lograron una formidable proyección de su cultura por todos los mares antiguos, sino también el control de las reservas de metales, los centros de producción agrícola y las rutas comerciales hacia el Atlántico en Europa y África. Tras siglos de esplendor, la civilización fenicia comenzó su ocaso hacia el 539 a.C. por efecto de una conjunción de factores externos e internos. Por una parte, el ascenso de nuevas potencias en Oriente Medio como el Imperio Persa y la creciente ambición griega, terminaron por socavar la prosperidad económica y autonomía política de las otrora orgullosas ciudades fenicias. Tiro, Sidón y Biblos tuvieron que rendir vasallaje y pagar cuantiosos tributos a sus nuevos amos. Asimismo, la antaño invencible flota fenicia sufrió un golpe del cual no pudo recuperarse tras la aplastante derrota frente a los atenienses en la decisiva batalla naval de Salamina en el 480 a.C. Esto marcó el principio del fin de su dominio marítimo. Para el siglo IV a.C. la mayoría de los antiguos enclaves fenicios en Levante habían sido absorbidos por Alejandro Magno en su fulgurante campaña de conquista por el Mediterráneo oriental, desapareciendo como entidad política independiente. No obstante, el legado de los fenicios perviviría a través de los siglos en los vestigios de su cultura diseminados desde las costas del actual Líbano hasta las columnas de Hércules. También en innovaciones como su alfabeto, adoptado por griegos primero y después por pueblos de todo Occidente para crear los sistemas de escritura modernos. Asimismo, su heredera, la formidable Cartago, mantendría viva la herencia fenicia incluso enfrentándose a la mismísima Roma en las legendarias guerras púnicas, hasta su completa destrucción en 146 a.C. De los fenicios, solo queda hoy el recuerdo de su ingenio, valor y espíritu visionario que cambió el Mediterráneo antiguo para siempre. Aunque como civilización independiente fenecieron hace más de 2 milenios, diversos aspectos del legado fenicio perduran aún hoy como parte integral de la cultura e identidad de los pueblos mediterráneos. En nuestro recorrido por la historia de los fenicios, hemos descubierto una civilización que, a través de su ingenio, su valentía y su espíritu innovador, dejó una huella indeleble en la historia del Mediterráneo y del mundo. Desde sus modestos comienzos en la costa de Levante hasta el apogeo de su poder e influencia, los fenicios demostraron una capacidad extraordinaria para adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Su legado, plasmado en el alfabeto que facilitó la comunicación a lo largo de los siglos, en las rutas comerciales que trazaron a través de mares tempestuosos, y en las influencias culturales que dejaron en cada puerto y ciudad con los que comerciaron, continúa vivo. Aunque las ciudades de Tiro, Sidón y Biblos ya no dominan el comercio marítimo y Cartago ha pasado a ser un capítulo en los libros de historia, el espíritu fenicio de exploración, intercambio y adaptabilidad sigue siendo relevante en nuestra era globalizada.
La Odisea Fenicia ha sido un viaje a través del tiempo que nos ha permitido apreciar cómo una civilización puede influir en el curso de la historia y en la evolución de la sociedad. Los fenicios, aunque ya no estén presentes, siguen enseñándonos sobre la importancia del intercambio cultural, la innovación y el coraje para enfrentar lo desconocido. Su historia es un testimonio de cómo la humanidad puede navegar por los mares de la adversidad y la oportunidad, dejando un legado que perdura mucho más allá de su existencia física.